Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Tomalá, docente de la carrera de contabilidad. En esta unidad vamos a ver lo que son los principios de contabilidad. ¿Cuál es el objetivo y la importancia de lo que son los principios de contabilidad? Tiene como objetivo la información contable refleje una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Es decir, si la empresa ganó, si la empresa perdió o a su vez realizó lo que es el punto de equilibrio. Los principios contables generalmente aceptados son importantes. ¿Por qué? Porque son una guía de parámetros para registrar y elaborar los estados financieros. Sin estos principios, ¿qué pasa? La contabilidad serían simplemente cifras expeditadas únicamente a la decisión del contador. Los principios de contabilidad generalmente asentados son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Aquí tenemos lo que son varios principios, como el de equidad, como el de entidad, el negocio en marcha, el de bienes, el de periodo del tiempo, el de devengo y el de realización. Vamos a hablar de uno de ellos que es el principal o el que más se maneja en lo que es la contabilidad o en el cual vamos a ver desde lo que es contabilidad uno hasta lo que es nuestro último semestre, sí, que es el principio del devengo. ¿Qué nos dice el principio del devengo? Dice que se deben tomar en cuenta todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos no hayan sido percibidos o pagados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo tengo una compra a crédito en el mes de diciembre, que como es a crédito, el proveedor me da que le pague hasta el próximo enero. O a su vez, ustedes pueden ver en lo que es las promociones que tienen meses de gracias, que puede pagar después de 2 o 3 meses. Ok, pero el pago es una cosa y lo que ocurre en diciembre es otra cosa. Ok, lo que ocurre en diciembre está realizando la compra, ¿no es cierto? La compra del bien. Entonces, es el principio del devengo, es cuando sucede ya sea la compra, ya sea la venta. Entonces, tiene que registrarse esa compra dentro de un mismo periodo. ¿Ok? Es decir, yo la compra la voy a registrar en diciembre. ¿Qué pasa si yo la registro en enero? Entonces, una ya no me corresponde al periodo. ¿Por qué? Porque el periodo ya es 2024, pero cuando sucedió la compra fue en el 2023. Entonces, ¿qué pasa si es que yo no lo registro? Ya no es en el periodo, ya no es en el mes. Entonces, lo que yo estoy es inflando otro mes que no es y otro periodo que no es. Entonces, el principio del devengo me dice, cuando sucede, indiferente de que yo tenga crédito, de que yo pague o no pague, tengo que registrar cuando suceda, dentro del periodo que suceda. Igual el de realización. ¿Qué nos dice el de realización? Los resultados económicos solo deben reflejarse cuando hayan sido realizados. Este concepto está íntimamente ligado al anterior. Entonces, el de realización y el de devengo, ¿qué nos dice? Nos dicen lo mismo, ¿no es cierto? Que cuando se lo realice, se lo tiene que contabilizar, indiferente de lo que es el pago. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver los otros que dice que es el costo histórico. El registro de la operación está basado en los costos históricos, es decir, los costos de producción, adquisición o encaje de los bienes. ¿Ok? ¿Qué pasa con el costo o qué se hace con el costo histórico? El costo histórico nos da un determinante para ver si el producto tal vez que compramos ha subido de precio, ha bajado de precio, por qué subió, cuánto subió. Sí, o a su vez, tal vez por temas de temporada bajó, es la misma calidad o es cambiado de calidad, etcétera, etcétera. El de la entidad, los estados financieros deben reflejar con equidad los distintos intereses que estén en juego dentro de una compañía de la entidad. Se trata de las entidades económicas específicas y no de sus dueños cuando reflejan los datos dentro de la contabilidad. ¿Cuál es el negocio en marcha? Es cuando se debe presumir que existe una continuidad operacional dentro de la entidad económica por la que las cifras reflejan en los estados financieros, y la de los bienes son los datos que reflejan a hechos, recursos y obligaciones económicas que pueden ser valorizados a términos monetarios.
Aquí tenemos varios conceptos de lo que son los principios de contabilidad. Tenemos lo que es la importancia relativa, el criterio prudencial, la uniformidad, la dualidad económica y la exposición. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir con la importancia relativa? Debe de tener en cuenta el efecto relativo sobre los activos, pasivos, patrimonios en el resultado de las operaciones del ejercicio. El criterio prudencial es usando al momento de reparar los estados financieros, debe ser sano en relación de la selección en la base a emplear, en modo que logre una decisión prudente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no tengo un criterio de contabilizar lo que es un gasto de lo que es un activo? Entonces yo al activo le mando el gasto, yo al gasto le mando al activo y así puedo realizar muchas cosas sin criterio. Entonces esto puede lo que es influenciar en lo que es los resultados. ¿Qué es lo que la uniformidad? Los procedimientos de cuantificación deben ser aplicados de una manera uniforme al periodo contable del otro. La dualidad económica, las estructuras de contabilidad descansan sobre la premisa de la partida doble. Recordemos los conceptos de lo que es la partida doble, ¿no es cierto? Sin deudor no existe acreedor, es cuando el debe y el haber son iguales, ¿no es cierto? Exposición, los estados financieros deben contener toda la información necesaria para una adecuada interpretación sobre la situación financiera de la empresa que se refleje. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos dejar eh, de nada por fuera, es decir, nosotros no podemos contabilizar en otros periodos, no podemos contabilizar en otros años. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dar el resultado de nuestro todo, de nuestro trabajo. Recuerdan lo que es el ciclo contable, ¿no es cierto? Comienza con lo que es el estado de situación financiera inicial, luego pasa por el libro diario, luego por la mayorización, luego por los ajustes, sale el balance de comprobación ajustado y pues se emiten lo que son los resultados, ¿no es cierto? Los estados de resultados. Y también tenemos lo que es el estado de situación financiera final, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dejamos de contabilizar, si nosotros no realizamos de las cosas con un criterio de un contador, entonces el resultado y las decisiones no van a ser las acertadas. Como les comentaba, aquí tenemos lo que es la partida doble, ¿no es cierto? Constituye el concepto de contabilidad generalmente aceptado, que ya lo vimos, el más práctico y útil, conveniente para procesar las transacciones y producir los estados financieros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que mi libro diario no está cuadrado? Si yo desde mi libro diario no está cuadrado, la mayorización no me va a cuadrar, mi balance de comprobación no me va a cuadrar y por ende mis estados de resultados no van a ser los adecuados, ¿ok? Entonces, cuando yo registre o realice o asiente la contabilidad realizando la transacción, entonces yo tengo que tener la partida doble, ¿no es cierto? Aplicar lo que es este concepto, ¿sí? ¿En qué constituye? Constituye en cada hecho o operación que realice afectará por al menos a dos partidas o cuentas contables. Por lo tanto, el uso de la partida doble proporciona esta regla. No habrá deudor sin acreedor y viceversa, ¿ok? Entonces recuerden que el libro diario como está compuesto, ¿no es cierto? Está compuesto por la fecha, por el detalle, por el parcial, por el deber y por el haber. En la fecha, lógico, van las fechas que se realiza la transacción aplicando el principio del devengo. En el detalle van a ir lo que son las cuentas contables, ¿no es cierto? Los nombres de las cuentas contables, va a ir lo que es la referencia del asiento que vamos a contabilizar. En el parcial, pues se utiliza como un auxiliar cuando las cuentas tienen detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, como los sueldos por pagar. Entonces, la cuenta general viene a ser, o la cuenta del total, como ustedes lo quieren llamar, va a ser la sueldos por pagar. Pero en el parcial que lo va a poner, por ejemplo, los sueldos, ¿a quién va a pagar? A Henry Tomalá, a Pepito, a Juanito, a Mónica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en el parcial se detalla cuánto es el sueldo de cada uno y en la cuenta, que es el total, que es los sueldos por pagar, se registra, como bien dice la palabra, el total, ¿ok? En el debe va a ir todo lo que ingresa, ¿no es cierto? Y en el haber todo lo que sale. Entonces, aquí aplicamos lo que es la partida doble. Sin deudor no existe acreedor. ¿Ok? Aquí tenemos varios conceptos de lo que son los principios fundamentales de la partida doble. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varios conceptos. Uno que ya lo vimos y que
Tal vez es el más recordado de cuando bueno, igual, yo soy una de las personas que más recuerdo es cuando siempre me preguntan, partido doble, de una se me viene al no hay deudor sin acreedor y viceversa, no, ni acreedor sin deudor. Entonces es la más conocida. De aquí, pues, es el concepto más rápido que se ve, pero existen algunos, ¿no es cierto? Que el total del debe debe ser igual al total del haber, que el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor, ¿no es cierto? Entonces, el que recibe, ¿no es cierto? La palabra recibe, entonces me ingresa y se entrega es salida, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ingresa a la empresa se va a registrar en el debe y todo lo que sale se va a registrar en el haber. Recuerden que existen de las cuentas tres tipos de saldo, ¿no es cierto? El saldo deudor, el saldo acreedor y el saldo nulo o cero, ¿no es cierto? Entonces, eh, esos conceptos de los saldos, pues el saldo deudor, ¿cuándo se da? Cuando depende de la cuenta de su naturaleza. Entonces vamos a recordar la naturaleza de las cuentas, ¿no es cierto? Entonces, por ende, las cuentas del activo, ¿por dónde aumentan? Por el debe y disminuyen por el haber. Por lo tanto, su saldo debe ser deudor, ¿no es cierto? La naturaleza de los pasivos es que aumentan por el haber y disminuyen por el debe. La naturaleza del patrimonio es aumentar por el haber y disminuir por el debe. La naturaleza de las cuentas de gasto es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Y las cuentas de ingreso aumentan por el haber y disminuyen por el debe. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, recordemos todos esos tipos de conceptos y esos son los conceptos más básicos o vienen a ser nuestras bases para nosotros tener un criterio contable, para nosotros aplicar contabilidad, para nosotros aplicar los principios. Aquí tenemos un corto ejemplo, ¿no es cierto? Es importante seguir la regla de continuación se detalle con el fin de indicar la facilidad de las cuentas que afectan a las transacciones. Cuando yo voy a realizar, en la vida real, no se da como una transacción como la ven aquí, dice que se adquiere un escritorio. En la vida real, ¿qué es lo que pasa? En la vida real le entregan una factura y usted con esa factura es que contabiliza. ¿Ok? Entonces aquí sí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí lo hacemos a nivel didáctico, más no a nivel profesional, pero hay una similitud. ¿Por qué? Porque en la factura va a venir detallado qué es lo que está comprando, el valor que está comprando y cuándo tenemos que revisar. Entonces, cuando usted tiene la factura en la vida real, ¿qué revisa? Que esté el nombre de la empresa, que esté detallado lo que viene, que los valores sean correctos, que se aplica, no aplica IVA, ver el régimen que es, si es que es aplicable a retención, si es que no. Entonces, eso ya es en la vida real. Aquí en la vida lo que es, tratamos de educar es con el tipo de transacciones, querer hacer o ir hasta la vida real. Entonces, como ejemplo tenemos aquí que se adquiere un escritorio de 170, se paga 70 en efectivo y el saldo a crédito es pagado con una letra de cambio. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que hacernos una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hecho económico sucede realmente? ¿Cuáles son las cuentas que intervienen? ¿Qué cuenta aumenta? ¿Qué cuenta disminuye? ¿Por qué valor aumenta y por qué valor disminuye? ¿Ok? Entonces aquí me voy a hacer las preguntas. Cuando yo estoy adquiriendo, entonces me está ingresando, ¿no es cierto? Entonces me está ingresando ese escritorio para ese escritorio. ¿Qué significa para mí? ¿Un gasto? ¿Un activo? Hay dos condiciones, ¿no es cierto? Existen varias empresas en la vida real que dicen, ok, para considerar un activo debe pasar más de $100. Si no, se considera un gasto, ¿ok? Entonces, hagamos la misma regla. Entonces, esto cuesta 170, dice, ¿ok? Los escritorios, por ende, llevan IVA. Entonces, este valor debería ser más IVA, ¿no es cierto? Como me está ingresando el activo fijo, entonces al debe va el activo fijo, ¿no es cierto? Me está ingresando lo que es el IVA, ¿no es cierto? Y se paga en efectivo, dice, se paga, se entrega. Entonces yo estoy entregando $70 en efectivo y el saldo a crédito es pagado con una letra de cambio. Es decir, que yo, en este caso, los $100, estoy firmando una letra de cambio. Que le estoy diciendo a mi proveedor que en 30, 60, 90 días, dependiendo del crédito,
yo me estoy comprometiendo a pagar. Si no, pues se va a aplicar lo que es la letra de cambio. La letra de cambio, pues, conlleva intereses, ¿no es cierto? Entonces, aquí hacemos varias preguntas para lo que es la contabilización. En este ejemplo, cuando en la vida real, en la vida profesional, a usted le entregan la factura y le dicen, ok, esta es la factura del escritor. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve la factura y dice que el nombre de la empresa, está la fecha correcta, es qué dice el detalle, dice un escritorio, ¿cuánto dice? 170. Ok, entonces la pregunta que debería ser, ok, ¿y nosotros con qué pagamos? Ok, pagamos con $70 en efectivo, que ¿dónde podemos revisar? Tal vez si es que esa plata se sacó del banco y se retiró del cajero y se entregó. Y aquí está la letra de cambio, que esto lo debemos de pagar en 30 o 60 días. Ok, entonces, ¿qué es lo que me ingresa? El escritorio. ¿Qué es lo que me sale? Es el pago, ¿no es cierto? El efectivo. Y después de 1 o 2 meses me saldrá lo que es el siguiente pago. Como podemos ver aquí en el ejemplo, dice, ¿cuáles son las cuentas que intervienen? Son los muebles de oficina, caja y proveedores. ¿Cuál entrega y cuál recibe? Los muebles de oficina recibe, la caja disminuye y los proveedores aumentan. ¿Por qué los proveedores aumentan? Porque tenemos un saldo a crédito, dice, que firmamos una letra de cambio. Es decir, que nosotros tenemos una cuenta por pagar a ese proveedor por esa silla. Los estudiantes, muy buenas tardes, mi nombre es Henry Tomalá. En este apartado vamos a ver lo que es la ecuación contable. Vamos a ver primero lo que es la definición, ¿no es cierto? La definición de la ecuación contable es una igualdad que expresa que el valor de los recursos que posee una compañía, es decir, los activos, es igual al valor de los recursos propios, que es el patrimonio, valor de los recursos obtenidos por un tercero, que es el pasivo, ¿no es cierto? Es decir, la ecuación contable es una entidad que deja constancia que los activos de la empresa son iguales al pasivo más el patrimonio. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es nuestra ecuación contable. ¿A qué es igual el activo? Al pasivo más el patrimonio, ¿no es cierto? De igual manera, se registra o tiene variantes lo que es la ecuación contable. Cuando nosotros necesitaríamos investigar, definir o buscar el activo, ¿cuál sería nuestra ecuación? Entonces, vamos desde partiendo, ¿no es cierto? De nuestra ecuación, que es el activo, que es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros necesitáramos saber el patrimonio o a su vez el pasivo, entonces nuestra ecuación contable quedaría activo menos pasivo es igual al patrimonio. O el activo menos el patrimonio nos da igual al pasivo. Entonces tenemos que recordar este tipo cuando en los ejercicios necesitamos sacar el patrimonio, necesitamos sacar el pasivo o necesitamos sacar nuestro activo. Sí, al igual, cuando nosotros tengamos los balances del estado de situación financiera inicial o el final, nosotros tenemos que llegar a una igualdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la igualdad? Que es lo que es la partida doble, ¿no es cierto? Es sin deudor, no existe acreedor, y así se va realizando lo que es nuestro ciclo contable. Y recordemos nuestro ciclo contable, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro ciclo contable? Comienza en lo que es el estado de situación financiera inicial, libro diario, mayorización, ajustes, balances de comprobación, estados financieros, ¿verdad?